Bienvenidos a Margarita Bistró. Acompáñenme. Hola a todos, soy Manuel Guzmán López y hoy en un día cualquiera no vamos a estar en ningún restaurante chic, no vamos a estar en ningún restaurante de lujo. Hoy vamos a pasar el día dentro de esta cajita viviendo la experiencia de qué es trabajar dentro de un food truck. Así que bienvenidos a Margarita Bistró en Katy, Texas, para mí las mejores empanadas de la ciudad. Mientras tanto, siéntense, pónganse cómodos, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Recuérdense suscribirse y darle like para que nos apoyen. Bienvenidos. El tiempo que pasamos apretaditos en esta cajita de zapatos junto al equipo de Margarita Bistró ratificó el compromiso de este programa en llevar lo que hay detrás de lo que comemos. La calidad de los insumos, las técnicas que utilizan, pero sobre todo el inmenso esfuerzo humano que hay detrás para nuestros disfrutes. Cuando vemos en este pequeño espacio 12 personas sin parar de trabajar, pero tampoco de sonreír, mientras sirven entre 400 y 500 empanadas diarias al mejor estilo venezolano, es de admirar. Así que acompáñenme y veamos qué hace de las empanadas de Margarita Bistró, para mí las mejores de la ciudad. Por cierto, no sé hacer empanadas, así que me tocará aprender. Estoy con Wilman. Ahorita te vayamos un momentico rapidito que no tenemos mucho tiempo. Él es el dueño de este local. Todos los que están aquí alrededor de él son casi toda familia. Casi todo. Menos ella. Menos ella. Ella se le nota que no es familia tuya. Y Katy, estamos ya adentro, estamos empezando el proceso. Ya empezó a llegar personas, aunque es temprano, son las 8:30, pero tipo 10 es cuando se pone más full. Y bueno, para ese entonces vamos a salir también a probarlo, que ya tengo hambre. Estamos viendo un poquito el proceso. Tenemos 4 freidoras. A mí me pareció algo simpático que ellos con estas mallas dividen en 3 espacios cada freidora. Es así, ¿verdad? Sí, es lo que hacemos para optimizar el tiempo de fritura de la empanada, porque Claro. por el tamaño no se pueden poner al mismo tiempo más de una. Entonces luego lo que hacemos es que formamos un poquito la costra, que se fría un poquito. Fíjate, cuando decimos por el tamaño es porque son chiquiticas, ¿no? Entonces, por eso es que no caben. Una de las cosas particulares que tienen estas empanadas para mí, siempre he dicho, y él lo sabe, que son las mejores empanadas que hay aquí. Uno, por el toquecito dulzón en la masa, que es muy oriental, que es de donde son ustedes, pues son de Margarita. Pero lo otro es que yo las llamo escandalosamente crujiente. Ahora más tarde, cuando vaya a probar una, lo van a ver que cuando la muerdes suena por todas partes. Y yo creo que eso se debe a lo finito de la masa, ¿verdad? Sí, es lo finito de la masa y bueno, el hecho de que la hacemos, como ves, Sí, fresco. O sea, son de ahorita. Bueno, aquí están, sí, esas acaban de salir. No las congelamos, yo creo que eso es el... Bueno, eso también puede ser... Que la masa puede ser prese totalmente. Sí, es increíble. Van a ver, mira, ve, aquí se ven, no sé si Dan puede tomarlo, ve las burbujas que van saliendo. Esa parte que estamos viendo de esas empanadas, cuando las mordemos es como que es quebradiza. Y definitivamente creo que es de la parte mejor de ellos. ¿Cuántos tipos de empanadas tenemos nosotros aquí? Pues tenemos alrededor ahorita de 9 sabores más. 9 sabores. Queso. Queso, plátano con queso, jamón y queso, dominó. Okay. ¿Cuál es la dominó? Que no estás hablando nada más para venezolanos. Caraota con queso. Ok. Tenemos también cazón, pollo, carne mechada, carne molida, camarón. Creo que camarón. ¿Y la mejor de todas, que es la que yo siempre pido? Bueno, esa es un pabellón, lo que tú te comes es un pabellón margariteño sin caraota. La mía siempre pido, pero lo hago desde que yo me recuerdo de muchacho, la pido de cazón con plátano frito y queso blanco. Es para mí algo perfecto, pues tiene la textura de la empanada y de los crunchy, pero después tienes el dulcito, tienes el salado, tiene todos estos tipos de sabores adentro que complican la empanada, pues, en el paladar, y eso me parece que es maravilloso. Es el preferido de mucha gente en Margarita, la verdad. ¿En serio? También tenemos aquí el cazón con plátano, que mucha gente lo pide. Plátano con queso, que es un clásico.
Cuando tú te crías, yo soy oriental, cuando tú te crías desde muchacho, ahorita voy a explicar un poquito de lo oriental y la parte de maracucho, cuando tú te crías desde muchacho comiendo empanadas, tipo oriental, que la masa es un poquito dulce, que está hecho, no, discúlpame nada, el que está atravesado aquí soy yo, que tiene la parte saladita también, la parte crujiente, la masa finita, pero sobre todo cazón. Para los que no saben, cazón es un tiburón. Sin contar las que son cazón con plátano. No, eso es aparte, si cazón solo. Pabellón. Mira, que te muevas para acá te están diciendo, vale, tú no escuchas, que estamos aquí atravesados. Bueno, me estaban contando que de pabellón que la están haciendo aquí para unos pedidos son unas más o menos 50. Son 50 bombas, porque son unas bombas, son unos pabellones. Es un pabellón, un plato envuelto en masa. Pabellón, para el que no sepa, es el plato nacional venezolano. Es una empanada en este caso, se sirve en un platillo, pero en este caso es una empanada que lleva carne mechada, queso blanco, plátano frito maduro y caraotas negras. ¿Cómo se dice caraotas negras? Frijoles negros. Frijoles negros, exacto, frijoles negros. Por aquí la están haciendo. Usamos los de bolsita, no de saco. Ah, ok, lo compras en la bolsita y las preparas tú. Claro. Por cierto que me dijeron, yo creo que es mentira, que el que prepara todos estos platos, toda esta receta eres tú. Bueno. Es mentira, ya lo dudó. Bueno. Ya lo dudó. Que mucha gente no lo cree. Yo no lo creía. Pero sí, mucha gente se lo atribuye a mi madre y en cierta forma... Yo pensé, bueno, posiblemente en cierta forma es así, viene la herencia, ¿no? Claro. Viene la herencia. Ellos son de Margarita. Venimos de una familia grande de 8 hermanos. Ok. Nos tocó a los mayores ayudar a mi mamá la cocina. A seguir adelante, claro. Qué bien. Tu mami cocina bien. La vi la otra vez aquí, pero no está hoy aquí. No quiso salir en la cámara. Todo le queda buenísimo. Qué bueno, sí, bueno, imagínate, como toda mamá. Gracias a Dios, qué rico. Está ahorita en Margarita, lamentablemente no está con nosotros hoy, pero bueno. Ah, ok. Está súper pendiente. Sí, yo me lo imagino. Por cierto, Margarita, porque no todo el que está viendo este programa es venezolano, ellos son de una zona que es al oriente del país, es una isla, donde característica, bueno, es una isla, el cazón, que ya lo dije, es tiburón, los mariscos, los camarones, el pescado frito, es la comida típica de Margarita. Tiene sentido que cuando tú veas que el food truck se llama Margarita Bistró, bueno, la empanada típica sea la de cazón, porque es la empanada típica en Margarita. Es una de las primeras cosas cuando tú llegas a la isla que tú te quieres comer. Tú estás pendiente de ir a comerte una empanada de cazón, porque es algo que no vas a conseguir en Caracas. Sí puede ser que lo hagas, pero no va a ser lo mismo. Y eso es lo que tú quieres, lo auténtico. A mí siempre me sorprendió de la primera vez que vine, que me invitó tu hermana. Ajá, Fátima. Fátima me invitó, me dijo que yo tenía que venir a comer para acá. Y así fue. Y yo cuando vi que había cazón, lo primero que te pregunté, ¿es cazón o es pescado? Tú dices, no, cazón. Porque mucha gente dice que es cazón, pero lo hacen porque es el nombre típico, no por ninguna mala intención, y lo hace con pescado. Y son dos sabores totalmente diferentes. Totalmente diferente. Tú sabes que gracias a ese comentario tuyo le pusimos de cazón. Ah, ¿verdad? Pues la tenía de pescado, no me recuerdo de eso. Dice, no, es cazón. Si tú tienes con qué lucirte, pues échatela. Las mujeres bonitas caminan así, no porque tienen este tumbado, caminan así porque están mostrándolo. Si tú tienes una empanada de cazón, que no es algo muy típico, porque generalmente de pescado, de cazón es de cazón. Punto. Más tarde voy a comer esta vez voy a cambiar, voy a hacer algo diferente que no hice ayer, ese es el cambio. Okay. Voy a pedir de cazón, con plátano frito y con queso, que es la que pido desde que soy niño en cualquier lado y es la que pido aquí siempre. Wilmer cada vez que vengo, pero ¿por qué no pruebas esta? No, dame una. Entonces me da otra para que yo las pruebe y espectaculares, porque es una cuestión de gusto. Pero es que a mí eso me recuerda ser muchacho en la playa, Margarita, el agua salada, la arena. Eso es lo que me trae. La Virgen del Valle, porque me las comía al lado de una señora. Sí. Me las comía al lado, este cuento es muy simpático y esto es muy Venezuela, esto es muy Sudamérica, okay, ese carisma y ese trato que te tienen personalizado contigo. Y cada vez que yo entraba al lado de la Virgen del Valle a comer las empanadas, que la gorda estaba al final, ella me veía y apenas me veía, ella empezaba a hacer la de cazón con plátano frito y queso, la de pabellón para mi hijo, la de cazón para mi esposa, la de queso para mi Cuando comenzamos, éramos 3 personas en este food truck. Ah, imagínate. Y éramos lentos. Y éramos lentos. Porque no
no tuvimos nunca un negocio de comida en Venezuela. Claro. Y menos en un food truck, o sea, Claro. tenemos muchas limitaciones. Y ha sido un constante reinventarnos. Claro, y bueno, y mejorar. Y hasta lo que estamos ahorita. Hoy día mucha gente que viene quizás nos mira aquí, coño, pero hay como 15 personas allá adentro y todavía se tardan. Mira, no es fácil. Si tú ves, ellos nunca han parado Sí. de trabajar mientras estamos aquí. Llegamos a las 5 de la mañana. Bueno, fíjate que estamos, sabes que una de las cosas para mí importantes de este programa es el factor humano. ¿Okay? Muchas veces vamos, comemos y nos sirven algo y la verdad que no sabemos qué es lo que hay atrás de los platillos. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué es estar en un food truck? Ahorita estamos en primavera, la temperatura está espectacular. ¿Por qué no venimos en julio? Yo no voy a hacer el programa en julio, por cierto, ni en agosto tampoco, no hay risa, pero es que no lo voy a hacer. Fíjate, se está riendo porque me estaba contando Wilmer que cuando empezó aquí estaba mucho más papiadito, más gordito, y se tomaba 8 o 10 botellas de agua y todavía no iba al baño. No era necesario, estaba deshidratado. El calor es inmenso. Todo esto es metálico. Tienes aire acondicionado, todo esto está muy bonito. Tienes todo el calor de esto generándose y después tienes que otro calor muy importante, el calor de toda esta gente aquí entusiasmada con esa sonrisota que todos tienen. Mira, no sé por qué se ríen, parece que se... Mira. Voltearon los dos así. Pero eso genera calor también. Eso como que estaba ensayado. No estaba, pero genera calor también. Sí, claro. Esta es la vida real dentro de un food truck. Yo nunca, bueno, posiblemente tenga idea porque he tenido amigos que han tenido food truck y escucho, nunca escucho nada bueno, ¿sabes? Todo el esfuerzo. Porque aquí, fíjate, llegaste a las 5 de la mañana y empiezas a hacer todos los preparativos para lo que viene hoy. Claro, el fin de semana, sábado y domingo son los días más fuertes del restaurante. Pero después que estemos atendiendo con aquella sonrisa, trabajando full chola, posiblemente en verano con aquel calor, después tenemos que dejar todo esto impecable, que eso no se ve. Esto se tiene que limpiar por completo y esto queda listo, perfecto para mañana, porque la idea mañana es que no vengamos, bueno, además de higiene, también de la parte de logística, no vamos a venir mañana a limpiar cuando vamos a llegar a las 5 de la mañana para empezar a trabajar. Sí. Cuando nosotros llegamos, mentira que no llegamos a las 5 de la mañana, pero llegamos como a las 7 de la mañana, tenían unas mesas puestas aquí y estaban todos fajados, bueno, ahora lo van a ver en el programa, todos haciendo producción. Porque ayer quedó esto impecable, pero la masa se hizo hoy, los productos todo se hace hoy. El cazón creo que es lo único que no se hace y la carne mechada. Eso lo hacemos el día anterior. Que lo haces en tu casa. En mi casa. Eso es parte de la vida del food truck, por cierto. Sí, que no se sabe. Por ejemplo, los mariscos, que ese es otro tema. Los mariscos, y es delicado. Los mariscos son muy delicados, el camarón. Entonces, siempre se nos termina. Vente para acá porque te quiere quitar protagonismo. Sí, se quiere. Con su sonrisota. Con su sonrisota improvisada. Siempre se nos termina, pero no es adrede. Siempre tratamos de hacer un poquito más. Claro. Pero no me gusta que quede para el día siguiente. Es muy delicado. Ok, estamos la empanada de camarón, una de las empanadas más vendidas, pero el camarón es algo bien delicado porque mucha gente es alérgica a los camarones. Sí. En el caso Dan es alérgico al camarón, anda con su pastillita metido porque es alto alérgico al camarón. ¿Cómo haces tú con el manejo del camarón? ¿La preparas antes? ¿Cómo hacen? No, usualmente lo que hacemos es que una persona hace solo las empanadas de camarón. Ok. Usualmente, bueno, como tú ves, no tenemos tanto espacio. Claro. Pero sí tenemos un location, por ejemplo, donde está ella, ahí hacemos empanadas. Solamente camarón. O plátano con queso, ahí. Mi hermano está haciendo aquí las de pabellón. Allá tú miras que ella también tiene otra estación. Claro. O sea, son como diferentes puntos de trabajo y es como distribuimos el trabajo. El que hace camarón solamente hace camarón y marisco. Se cambian los guantes, se quitan los guantes, todo el proceso. Para evitar la es muy delicado. Cruzada. Para evitar exacto, bien. Él, por cierto, que nunca me lo ha dicho, pero me lo dijo la jefa que está atrás. Esta es realmente la que manda, pero ve la que está calladita aquí. Mira, esta es la que manda. En mi casa no, en mi casa soy yo. Es que me morí de la risa pensando que es verdad que yo soy el que manda en mi casa. O sea, llegó un momento donde me lo creí, pero oye, fue satisfactorio. Bueno. Estamos hablando de que él prepara todos los guisos, pero yo no sabía que tú habías estudiado cocina. Será de... Ay, no
esencia. Eso fue, bueno, siempre me ha gustado cocinar, entonces cuando se dio la oportunidad de emigrar, Claro, eso es interesante. dijimos, bueno, tenemos que prepararnos en algo para llegar con algo. ¿Qué voy a hacer yo un cuando oficio, emigre? pues. Claro. Y yo digo, en Venezuela siempre estuve vinculado al mundo del restaurante. Ok. Tenía una distribuidora de alimentos. insumos para Ok, restaurantes. de insumo, no alimentos. Exacto, sí. De todo. Perecedero. Ok. En ocasiones trabajé mucho tiempo en ventas también de consumo masivo. Siempre te ha gustado la Ese parte de la fue comida. mi background. Fue una de las razones por las que nunca quise tener un restaurante. Porque vi El esfuerzo que hay atrás. trabajo que hay detrás, toda la logística que hay Claro, detrás. claro. Y ellos siempre fueron los que me empujaban. Mis hijos, mi esposa. Que sí. Pero monta un restaurante, mis hermanos, pero monta un restaurante. Yo no, porque yo sé todo lo que hay detrás de eso. Y nadie me lo ha contado. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Pero recuérdate, de esta agua no beberé. Sí, Aquí está. sí, no, finalmente, bueno. Pero bueno, está dando resultados. Fue bien de tu parte. Sí. ¿Ok? Emigrar solamente lo saben los que lo han hecho. Países como el nuestro venezolano, donde se recibió a tantas personas de tantas partes del mundo, de muchísimas partes del mundo en los 40, la Primera, Segunda Guerra Mundial, y después posteriormente en los 70, cuando se requería más ayuda de gente calificada. Vino mucha gente que venía sin nada y que con muchísimo esfuerzo, y era lo único que hacía, lograron salir. Uno no entiende esa parte y está bien bueno el comentario hasta que le toca a uno hacerlo. Porque además, creo que en el mundo, si había un país que no pensaba en emigrar, en ir, éramos los venezolanos. Pues estábamos bien, pasó lo que pasó, no vamos a entrar en esos detalles, pero nos ha tocado hacer cosas como, bueno, lo que dije que esto no lo voy a hacer. Me va a tocar hacerlo. Sí, bueno. Maravilloso. Sí, no, la verdad es que ha sido mucho trabajo, muchos ups and downs, pero aquí estamos. Muy excelente resultado. Después, uno de los excelentes resultados es cuando viene alguien como yo, me gusta creerlo también, y disfruto las empanadas. Pero es la verdad, alguien como yo somos muchísimos las personas que atienden. 120 empanadas más o menos diarias de cazón. De cazón con plátano frito y queso. El pabellón sin caraota, ¿cuántas vende más o menos? Eso depende, eso varía, quizás pueden ser unas 10, 12. Ok, más no tantas. Las de plátano con cazón. Plátano con cazón. que ya ¿Cuántas empanadas en total vende más o menos? Pueden ser fin de semana. Impresióname. No sé. No, ese número no me está impresionando. Dime otra vez otro. 400, 500 empanadas. Coño, sí me impresiona. Bueno, fin de semana. Fin de semana. Es Un día. Un día del fin de semana. Un día de fin de semana. Ok, sí, está bien, me impresionaste. 400, 500 empanadas en un día. Sí. ¿En qué? 5 horas, más o menos. Es otra cosa. Sí, como de 8 a 12, una. 1 de la tarde es el Yo cuando he venido es tipo 10 de la mañana por lo general de 10 y está es el full. sí, Está sí, bien full, cerrado. claro. De 10 a, diríamos, de 10 a 1. 10 a 1 es la parte más fuerte. Sí. Ahora más tarde seguro va a venir gente, vamos a salir, vamos a probar las empanadas. Les voy a mostrar, voy a tratar de mostrarles casi todas las empanadas. No me voy a comer todas las empanadas, pero bueno, vamos a buscar la manera de que vean de qué trata cada una de ellas y un poco la descripción también del sabor, porque es interesante que veamos todo este esfuerzo que se está haciendo, pero lo más importante de todo esto, y es lo que ustedes quieren ver ahí, es el resultado. ¿Sabe? ¿Qué fue lo que se logró hacer? Increíble. En esta caja de zapatos, como le digo yo, metálica, chiquita, apretados como estamos apretados, logramos sacar un producto de esa altísima calidad. Para mí es la razón por la cual cuando quise hacer o mostrar, mejor dicho, que era el trabajo de un food truck, no dudé sino escogí este. Que por cierto, el resultado tiene que haber sido muy bueno porque en una semana o 2 semanas abrimos, me encanta ser parte de esto, abrimos el food truck nuevo en otra localidad. Eso se lo voy a dejar anotado al final con los datos de dónde está ubicado dónde está ubicado el nuevo. Pero el nuevo es más emocionante. Primero porque ya yo probé el menú. Ya yo sé de lo que estoy hablando, no le estoy cayendo a coba aquí. Pero el nuevo va a ser más hacia la comida. Pescado, mira, se me paran los pelos.
de verdad. Pescado frito, preparaste un pargo frito en caldero, no en freidora. Ok, para controlar bien la temperatura para que no se seque, que es lo que pasa en la mayoría de los sitios que vamos. Lo fríen muy altas temperaturas, muy rápido y el pescado queda seco. Cuando lo abrimos está totalmente seco, pierde la textura de la carne. Pareciera que yo supiera de esto, qué interesante. Pastel de cazón, que me lo comí. El pastel de chucho. Bueno, no Pastel es de chucho. Es de cazón, exacto. cazón. El de chucho es el típico. Es el plato típico. El plato que a veces típico. la gente, al que le gusta polemizar, Sí, se pone a no, discutir. no es de chucho, porque el chucho es una especie de mantarraya. Sí. Pero no es tan fácil conseguir, incluso en Venezuela. Sí. Aquí en Estados Unidos es imposible porque Claro. no se puede pescar ni la mantarraya. No se puede porque porque está prohibido. Está prohibido. Ah, ok, no porque no lo hay. No. Pero el sabor de chucho y cazón, yo te voy a decir sinceramente, no lo sé. O sea, es muy leve y quizás para los margariteños de toda la vida, los de Oriente típicos que pueden salir. La textura es bien parecida, al final el resultado es estupendo y el que yo probé tuyo estaba maravilloso. Por cierto, los tostones con los camarones. Un detalle bien que me gustó mucho, estás usando unos camarones suramericanos, son ecuatorianos, como los argentinos, son un camarón muy parecido al camarón que tenemos en Venezuela, es un camarón más dulce, ¿ok? Porque no tiene ningún químico para conservarlo, porque realmente eso está congelado de inmediato y estaba muy dulcito, rico, el tostón estaba finitico, yo no sé si ahorita un ratico vamos a tener que pedir algo de esto, porque me está dando hambre, pero de hambre de verdad. Yo es más, yo voy a comerme una empanada ahorita para que tenga hambre al mediodía y comerme un pescado frito. Aquí no lo vamos a poder tener, pero ¿qué más vamos a tener allá? De una vez vamos a hacer la cuña. Vamos a tener cachapas. Ajá. La hacemos ahí. Llevamos la masa. No Ok. compramos cachapas. No compramos cachapas hechas. Nosotros Ok. hacemos nuestra masa con, Yo la probé, estaba muy buena. con mucho maíz, o sea, puro maíz. Y nuestro cochino asado, que también es algo que a la gente No lo probé. le encanta. le No encanta. lo probé. Bueno, cuando lo pruebes, No lo probé. te Y vas a enamorar. eso dices tú, yo no te Más. creo. Yo no te creo hasta que yo lo pruebe. Hasta que no lo pruebe. Yo estoy seguro que tiene que estar bueno. Mira, la idea de la nueva locación es que queremos darle a la gente la experiencia, o sea, ya esta experiencia de la empanada ha sido muy positiva, Sí. como tú lo Sí, sí. mencionabas, a todos nos ha transportado algún momento Sí. en Venezuela. Falta un en poquito de playa en los Puerto pies. La Cruz, Morrocoy, Oriente, Mochima. Oriente, Cumaná. Incluso mucha gente viene de Falcón, de Paraguaná, y les encantan. Dice, mira, se parecen rico. nuestras empanadas, las empanadas del palito. Cada quien, Las empanadas de palito que son parecidas, cada exacto. quien tiene ¿sabes? Su memoria Sí, culinaria sí, y, sí, sí. y te lleva. Todo es bien interesante, pues te lleva a esos momentos. Claro. He tenido personas aquí que literalmente han llorado. De, Nada. Se puso sentimental. Yo también me hubiera puesto sentimental. Pero ¿sabes qué es difícil? Y esto es lo que ocurre, y es por ejemplo, en mi caso también me pasó, que cuando tú volvemos otra vez, emigraste, estás en otra parte y consigues algo que es tuyo, porque es tuyo, solo tuyo, porque esta es una empanada que es tuya, sola tuya, porque es mía, sola mía, porque yo me crié comiendo esta empanada. Entonces yo tengo como un sentido de posición de ella. Es lo que estoy buscando. Yo había probado muchas empanadas, había muchas empanadas ricas y las hay también, pero cuando probé esta empanada, esta es la mía, porque esta es la de Oriente, esta es la de la playa. Te lo dije ese día que comí, que estábamos sentados y le dije, lo único que le falta a esto es la agüita de playa mojándome los pies, el sonidito, para que hubiera sido perfecto. Por eso, porque me llevó a eso. y es muy interesante que digas eso porque mucha gente trata de comparar las empanadas. Y No. realmente No. no se trata de comparar una empanada con otra. Simplemente que la empanada oriental es diferente. Son diferentes. La del centro, la del caraqueño, la del maracucho, la del occidental. Claro. Todas son Espérate, diferentes. y de otros países también. Ajá. No hace poco que estábamos con una amiga y ella me dice la empanada. Cuando ella come la empanada me dice, pero esta es diferente a la Argentina. Esta es diferente a la Argentina. Claro, no tiene comparación. La Argentina, que por cierto es una empanada riquísima, Muy pero es una cosa que tiene totalmente diferente. Esta es una empanada, para empezar, hecha con maíz, con harina de maíz. La Argentina está hecha con harina de trigo, solamente por usar la Argentina, por usar la española. O sea, son dos cosas diferentes. Lo que sí tiene esta es que representa una zona de Venezuela. Exacto. Y cuando tú vienes a comerla, sobre todo cuando tú eres de esa zona y te criaste comiendo esa empanada y la pruebas,
tú dices, oh, wow, esto es lo que me hacía falta, y siempre uso ese comentario, me hacía falta en mi vida, ¿sabes? Ahora como inmigrante yo necesitaba este pedacito de Margarita. Exactamente. No, y mucha gente que, oye, todas mis vacaciones en Margarita, todo. Claro. De verdad, muchas memorias que están ahí. Qué maravilla. Estamos preparando una de las empanadas más comunes en Venezuela y una de las empanadas también más vendidas. Me estaba comentando que vende cerca de unas 50, creo que fue que me dijiste 50 diarias. Unas 50 diarias. Esta es una empanada que lleva plátano. Lleva caraota, plátano, queso, se hace con carne mechada, y también con pescado. Y también con pescado, que es el pabellón oriental. Un detalle importante en esta empanada es que el plátano tiene que ser plátano maduro, Sí. para que le dé el dulce, Sí, que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que tú haces ahorita? Ok, el inicio para hacer el pabellón, primero la masa. Claro. Tiene un pesaje específico, Ok. es más grande que la normal. Claro. Normalmente la hacemos de 35 gramos, ¿entiendes? Después que la expandimos, le agregamos la caraota, el plátano, luego el queso y arriba le ponemos la carne mechada o el pescado. Espera un momentico, rapidito, que se me está quemando. ¿Qué tengo que hacer? Este asistente, ¿Sabes qué? creo que no va a pasar la prueba. ¿Sabes No qué? va para el verano. Qué bueno, eso te iba a decir, no voy para el verano, qué maravilla. ¿Cuánto pesa una más o menos? ¿Tienes idea? ¿Cuánto pesa una empanada de esta? Como 700. Casi una libra. Casi una libra. Una empanada de medio kilo. Ponle entre 350 y 400 gramos. No importa, entre 400 y 350 es la misma broma, es una bomba. Clásico de la empanada son las salsas. En Venezuela, cuando estás, por ejemplo, en Margarita, las empanadas van a ser todas similares. Ok, todas van a ser crujientes, todas van a ser finitas, todas van a tener su toque dulcito. Son bastante parecidas. Mucha gente va a comer una empanada a un sitio por la salsa, solamente por la salsa. Yo no soy salsero, yo voy a comérmela por la empanada, ok, pero siempre le voy a poner salsa porque me encanta ponerle picante, por ejemplo, cosas así. Dime cuáles son las salsas que tienes tú y dónde las compras. No las compramos. Compramos los ingredientes. Compramos los ingredientes. Mira, tenemos esta salsa que hay gente que le dice tártara. Ok, una tártara. Para mí la tártara es un poquito diferente, pero sí, la conocemos como la salsa tártara. Y tenemos la salsa picante que también la hacemos. Esta es nosotros. estupenda. Esto es un mix que hacemos de picantes que utilizamos. Eso te lo voy a decir para que me dijo que le gustaba el picante. Sí. Ahora, yo la he probado y es bien suave. O sea, para mí, el doble sería perfecta. Sí, pero para nuestros clientes la aman. No, es divina. Se la toman. Porque realmente es como un condimento. Sí. Solo que yo haría una más picante, pero increíble. Les voy a dar el tip. Llamas por teléfono, lo pides por teléfono, que yo lo he hecho, pides por teléfono, dejas tu orden para cuando vengas, ya la orden te la tienen lista. Sí. A veces la gente se impacienta, y me estaba contando Wilmer esto, porque llegan y están esperando, pero no saben que hay una orden de 40 empanadas que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado, Sí. que están procesándola. Y bueno, lamentablemente estamos en un food truck. Esto no es una cocina industrial. Esto no se puede hacer más de lo que se puede hacer aquí. Le pasó la semana pasada, me contaba también que estaban preparados para el fin de semana, como se preparan siempre, la producción el día, pero como para que sea rápido el proceso, pero resulta que a las 10 de la mañana toda la producción que era para durar a las 2 o 3 de la tarde se la habían tirado. Eso retrasa también un poquito el proceso, pero esa es la vida de un espacio como este. Si esto fuera 2 o 3 veces del tamaño de una cocina industrial, de una cocina de restaurantes, donde pudieras tener tantas personas trabajando en todas partes, bueno, podría hacerse. Yo creo que nosotros como clientes debemos también tener un poquito la conciencia
que cuando vamos a un food truck, y eso es lo que he querido, y por eso escogí nada de restaurantes finos, nada de Michelin, nada de lujo. Vámonos a un food truck, vamos a ver cómo funciona esto, y vamos a entenderlo y apreciarlo también. Exacto. Es mucho esfuerzo lo que estás haciendo, y bueno, mira cómo están todos, bueno, ve cómo está todo esto todo el tiempo. Sí, sí. El único que por cierto no está trabajando es él, creo que es el jefe. Bueno, pero después me lo reclaman. Después. Porque aquí yo Está soy Farandi, está Farandi. Después me ponen a fregar, me ponen a limpiar, que no hiciste nada en todo el día. Farandeando, el Farandi. ¿Cómo identificas? Tienes 9 empanadas, ¿no? Me dijiste, 9 tipos de empanadas. Sí, bueno, hay unas que tenemos que ponernos creativos porque son... Cuando alguien te pide algo así. Ajá. Pero cuando tú empiezas a hacer las empanadas, ¿cómo sabes tú qué empanadas que es? Y es muy típico en Venezuela, la empanada. Esta tiene, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una bomba. ¿Qué tiene una empanada con 5? Esa es la de marisco. Ah, esta es la de marisco. Esta tiene calamar, pulpo y camarón. Esto es un salpicón de marisco metido aquí. Pero más o menos, pero guisadito. Tiene, ok, esta otra de abajo. Perdonen, esta otra tiene 3. ¿Tres, no? Sí, ¿de qué tiene 3? 3 huequitos así seguidos de queso. Esta es de queso. Todas tienen su identificación y ellos hicieron un chart que ustedes lo van a ver, donde está cada empanada, cuántos huequitos tiene. Yo me imagino pero cuando estás nuevo, ¿no? Porque como yo, que no sabes. Ya después cuando tienes aquí tantos días haciendo empanadas, ya tú no sabes cuántos huequitos tienes que hacerle. Estamos aquí afuera y conocí a un buen amigo, Eric. Nos conocimos aquí porque él vino a pedir empanadas para llevársela a un grupo de amigos que tiene en su casa y pidió 20 empanadas para compartir. Pero todo surge porque él había probado unas empanadas tipo margariteñas, venezolanas, mejor dicho. Eran chiquitas. Entonces cuando él vino aquí pidió más porque las que él había probado eran pequeñas y resulta que aquí son más o menos de este tamaño, entonces está un poquito asustado. Lo que él no sabe es que el tamaño no importa cuando le meta el primer mordisco, porque ahí va a seguir dándole. ¿Cómo llegaste aquí, Eric? Una compañera, una amiga mía que es mi alumna de inglés me recomendó que viniera aquí. Porque ella me dijo, si te gustaron estas empanadas, dice, tendrás que ir aquí al lugar que no me acuerdo cómo se llama. Margarita Bistro. Margarita Bistro. Y ella es margariteña, creo que me dijiste. Es margariteña, sí. Bueno, es que no hay nada más orgulloso cuando tú consigues algo que es tuyo, tú eres mexicano. Cuando tú pruebas algo que es auténtico, tú quieres decírselo a todo el mundo, claro, para que represente, pues, porque claro, estás representando tu comida. Tenemos 3 empanadas que vamos a probar. Ya Dan, por cierto, se comió la de pabellón completa. La pabellón criolla. Que la disfrutó muchísimo. Yo tengo aquí una, que es la de cazón, plátano y queso, para lo que vine. Después esta que tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ese de mariscos. De mariscos. ¿Viste cómo aprendí? Eso lo aprendí de adentro. Sí, seguro. Y esta es de camarones, ¿y sabes por qué no sé? No porque tiene un huequito, sino porque él me lo dijo. Así que vamos a probarla y le vamos a contar para ver qué tal es esto. Recuérdense, al final del programa van a ver la página web de él, el Instagram, tú no tienes página web. El Instagram, van a ver el Instagram y ahí van a estar las direcciones de este food truck y del nuevo también, ¿verdad? El nuevo todavía no la tenemos ahí para que la gente no se confunda, pero estamos próximos a la apertura. Ok, pero pronto va a estar ahí. Y lo vas a promocionar en el Instagram. Por supuesto. Creo que el nuevo en un par de semanas, si Dios quiere, estamos abiertos. Si Dios quiere. Ok, pero mientras tanto, aquí se pueden venir. Vengan con hambre. Son grandes las empanadas. Vengan con tiempo. A veces están colapsados, pero igualito vale la pena la espera. Así que yo voy a empezar a probar con el de marisco, porque esta sé que es lo que hay. Yo sé que hay ahí. Ya tú sabes lo que hay ahí. ¿Tú cuál es que vas a probar? Yo me voy con camarón. Aquí tenemos una servilleta, espérense. Tienes que traer tu servilleta en el bolsillo. Sí, la brisa está ahorita fuerte. Vamos a pisarlo aquí, ya. Estamos acomodando, un momentico. Ok. Tenemos el picante del patrón. El picante del patrón, el aporte caroreño. El aporte caroreño, el picante de la casa. Picante de la casa y la salsita salsa de ajo de la casa. Vamos a probarlo. Que lo disfruten cuando vengan. Vamos a probar. Salud. Buenísimo.
Esto tiene lo que tiene que tener la empanada. Primero que nada, ese crunchy. Escandalosamente crunchy. Cuando uno lo muerde, ese escándalo por toda la boca, por toda la cabeza, por todas partes, me encanta. Vamos a darle un toque del picante del patrón. Picante patrón, que es un picante con suero. Suero de leche. Y el picante de la casa, por supuesto. Si pareciera que tengo la boca agua, no se alarmen, eso es cierto. Sí. Huele divino, huele riquísimo. Está espectacular, esta no la había probado. Esto es lo que buscamos cuando hacemos nuestro producto fresco. Ese crunchy, el crunchy no queda tan grasienta, la empanada no absorbe tanta grasa porque no está congelada. Exacto. El camarón, tanto el camarón como el marisco es fresco. ¿Qué marisco tienes aquí? Ese tiene calamares, pulpo y camarón. Oh, wow, está espectacular. Está espectacular. Y otra cosita, no sé si se puede ver desde la cámara, la masa es finitica, que me encanta. Inclusive, este crujiente que se le forma es cuando la masa es fina. Cuando usted ve una empanada lisita, bonita, doradita, así como si fuera una modelo acostada en la playa, eso es grueso. Esta masa es gruesa. Olvídese, le están engañando. Cuando ustedes ven una empanada con toda esta deformidad de todas estas bombas así, esta masa es finita. Apenas la vean, ya ustedes van a saber que esto está finito y va a ser súper crujiente, que es igual lo que pasa aquí. Esta es una miss, vale. Esto sí es una miss en la playa. Sí, señor. Esto está maravilloso. Nos falta la playita. Uh-huh. Me han propuesto ir a... Hey, ¿por qué no te vas a Surfside Beach? Consíguete los permisos, ¿vale? Nosotros te seguimos. ¿Te imaginas? Surfside Beach es como 1 hora de aquí. Sí, la playa, un poquito más a lo mejor. Sí. Pero bueno, es una de las playas buenas que hay fuera de Houston. Bueno. Ya salió playa, es playa. La necesidad es una cosa impresionante. Playa. Voy a probar esta. Después voy a probar la otra para que ustedes no sigan ahí con muertos de hambre. Sobre todo ver la cara de Dan. Sí. Esto es empanada estilo venezolano. Mordisco y salsa. Un buen ejemplo. Ahora voy a probar esta. Ok, miren esta belleza. Se me duerme el brazo. Cazón. Cazón. Queso y plátano. Queso y plátano frito maduro. Esto es para mí perfecto. Es crujiente, tiene todo lo que a mí me gusta. Tiene el crujiente de la masa, el sabor, las texturas de las diferentes, del plátano, del queso, del cazón, pero sobre todo los contrastes del saladito, del dulce. Este es lo mejor de todo. Y después cuando le pongamos un poquito de picante, bueno, ya lo tiene todo. Lo tiene todo. Y además que el aroma también es maravilloso. Vamos a ver si se escucha cómo suena esto. No tengo que exagerarlo. Para los que están viendo el video y en algún momento quieren venir a pedirla, es pabellón margariteño sin las caraotas. Ok, el nombre de ella, pabellón margariteño sin caraotas. También si le dicen a él, ¿cuál es la que le gusta a Manuel? No de pele, él va a sacar esta. Ahorita cuando tu chica me viene a preguntar, ¿qué va a querer? Él sabe que quiero yo. Ya yo no lo voy a discutir ni las pido ya. Eso está maravilloso. Voy a meter otro mordisquito para que la vean por dentro. Crujiente, finitica, súper rellena y súper cargadísima de sabor. Esto es una maravilla. Con esta empanadita me la voy a seguir comiendo mientras vamos a acabar con el picante del patrón. Me quiero despedir de ustedes dándoles las gracias por habernos acompañado. Esperando que vengan, preguntan por Wilman. Pidan la de Manuel de una vez para que no se estén... Para que no se compliquen. No se compliquen. Aquí están todos los sabores que ustedes quieren de margarita. Recuerden siempre de seguirnos, de activar la campanita para que no se pierdan los siguientes capítulos y darle like. Si no se lo hacen por mí, se lo hacen por Wilman. Y si no se lo hacen por Wilman, háganlo por la empanada.
pero le dan like. Y si no, vengan y compruébenlo por ustedes mismos. Y lo mejor de todo es que vengan, como sea, al final van a ver la página de Instagram, ahí se van a meter, ahí van a tener la dirección, ahí van a tener los horarios, ahí van a tener todo lo que necesitan. Gracias por acompañarnos, gracias por tenernos ahí. Y gracias a ustedes por venir y por este maravilloso trabajo que están haciendo. Estuvo sabroso. Lo mejor de todo es el pago. Gracias. Margarita Bistró, amor a primer mordisco. ¿Quieres saber por qué? Sígueme, suscríbete a mi canal y ve el próximo video.